Cordial saludo, mi nombre es Alexander Alvarado Bernales, soy estudiante del programa de Ingeniería Multimedia de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, matriculado en el Centro de Educación a Distancia Palmira Valle. El video que verán a continuación corresponde al curso de Fundamentos de Informática y Redes del grupo 213-016-12. En esta presentación se tratarán temas como definición del modelo OSI, niveles del modelo OSI, capas del modelo OSI y funcionamiento del modelo OSI. Sean todos bienvenidos. Modelo OSI, ¿qué es y para qué se utiliza? Antes de hablar sobre el modelo OSI, debemos dejar claro que una red es un conjunto de equipos conectados entre sí mediante cables u ondas electromagnéticas, con el objetivo de compartir archivos o recursos que facilitan y optimizan las tareas y procesos que los usuarios necesitan. Hagamos un poco de historia. En los años 80, cada empresa de comunicaciones desarrollaba su propio protocolo entre sus computadoras, como era el caso de IBM y Microsoft, por lo que los equipos de cómputo no se podían comunicar entre sí. Pero al darse cuenta de lo importante que era la comunicación entre sus equipos, surgió el modelo OSI, Open System Interconnection, Sistema de Interconexión Abierta. Fue desarrollado por la ISO en el año 1984. Y se ha convertido en el primer invento exitoso para reglamentar la comunicación de datos y promover la creación de estándares para todos los sistemas y componentes requeridos en la transmisión de datos a larga distancia. Entonces, ¿qué es el modelo OSI? Como se dijo anteriormente, es un sistema de interconexión abierta y está conformado por 7 capas o niveles. Cada uno de estos niveles tendrá sus propias funciones para que en conjunto sean capaces de poder alcanzar su objetivo final, dividiendo las tareas necesarias para mover información entre 2 o más computadores conectados en una red. ¿Cuáles son las capas del modelo OSI? Las capas del modelo OSI son capa de aplicación, capa de presentación, capa de sesión, capa de transporte, capa de red, capa de enlace de datos y la capa física. Funcionamiento básico del modelo OSI. Hablaremos de las 7 capas que establece el estándar de comunicación OSI. Cada uno de estos niveles tendrá sus propias funciones y protocolos que trabajarán para comunicarse con otros niveles. Niveles OSI orientados a red. Estos niveles se encargan de gestionar el apartado físico de la conexión, como el establecimiento de la comunicación, el enrutamiento de esta y el envío. Capas que hacen parte de este nivel: la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red y la capa de transporte. Niveles OSI orientados a aplicación. Estos niveles trabajan directamente con las aplicaciones que solicitan los servicios de niveles inferiores. Se encargan de adecuar la información para que sea comprensible desde un punto de vista de un usuario mediante una interfaz y un formato. Capas que hacen parte de este nivel: la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. Veamos ahora cómo es el funcionamiento de las capas de modelo OSI en la transmisión de datos. Al enviar un mensaje, este debe atravesar las capas del dispositivo origen, luego viajar por un dispositivo físico de transmisión para finalmente atravesar las capas de dispositivo destino, donde ha de ser entregado el mensaje. El proceso inicia en la capa de aplicación, que es donde se observa el mensaje por parte del usuario. Esta capa tiene como función principal de servir como interfaz entre las aplicaciones donde generamos los datos y el resto de la red. Recordemos que los datos a transmitir por una red son relegados por una aplicación, por ejemplo, un navegador web, Google Chrome, Firefox, Safari, una aplicación como Skype, Outlook, Office o una red social como WhatsApp, Instagram, Twitter, etc. Estos datos son enviados a la siguiente capa. El mensaje está situado en la capa de presentación. Esta capa le añade un formato y una codificación para que puedan ser interpretados por el equipo tecnológico, pues los equipos reconocen solo lo que es 1 y 0, es decir,
Se hace una traducción del lenguaje de alto nivel a sistema binario. Ahora se pasa a la siguiente capa después de haber sido traducido. El mensaje está ahora situado en la capa sesión. Esta capa le añade su propia cabecera y se prepara o se establece el camino de las aplicaciones que se van a comunicar entre el equipo emisor y el equipo receptor. Este proceso se hace para que la comunicación sea exitosa y se transfiere a la siguiente capa. El mensaje está ahora en la capa transporte, cuya función es tomar la información grande y dividirla en pequeños fragmentos. Esta actividad se hace en el dispositivo emisor, mientras que en el dispositivo receptor lo que se hace es unirlo, formando de nuevo el mensaje original. A este proceso se le denomina segmentación y reensamblaje respectivamente. Cuando se hace la división o segmentación, se envía a la capa de red. En la capa de red se realizan dos trabajos: direccionamiento y enrutamiento. El primero agrega al contenido direcciones, las cuales son llamadas IP, protocolo Internet, que es un conjunto de números que identifica de manera lógica y jerárquica a un dispositivo en la red, llámese computadora, laptop, teléfono inteligente, que utilice protocolo o que corresponda al nivel de red del modelo TCP/IP. En pocas palabras, direcciona la IP del transmisor y la IP del receptor. Mientras que el enrutamiento se hace debido a que en el mundo existen innumerables redes y para poder lograrlo se hace a través de un router o enrutador. Este dispositivo permite la comunicación de redes distintas entre sí. Terminado este proceso en la capa de red, se pasan los datos a la capa de enlace. En la capa de enlace el proceso se divide en dos, en LLC y MAC. LLC es control de enlace lógico, que se encarga de comunicar el software con el hardware de la red a través de los controladores de la tarjeta de red o NIC. Y MAC, que es control de acceso media, que es quien otorga el direccionamiento físico, es decir, dirección de origen y la de destino, pasando la información a la siguiente capa y capa final, la capa física. En la capa física el paquete o datos obtienen el camino para poder viajar por la red, pero al no poder viajar en sistema binario, este es codificado en señales eléctricas, lumínicas, ondas, dependiendo del tipo de comunicación que se conecte al equipo emisor y receptor. Este trabajo de codificación lo realiza la tarjeta de red o NIC y será direccionado debidamente hasta el equipo receptor, los cuales podrán viajar por un cable de cobre, de fibra óptica o por el aire como un tipo de onda en caso de que se usen redes inalámbricas como el Wi-Fi. Cuando llega el paquete al equipo receptor, el proceso empieza de manera inversa, es decir, a medida que pasa por cada una de las capas de manera ascendente, la información adjunta se comprueba en cada una de las capas, aplicando los procedimientos anteriores hasta llegar a la capa de aplicación con los datos originales. Eso sí, todo este proceso es de manera rápida, no importa qué tan lento sea tu internet. Y es así como termina nuestro recorrido por las capas del modelo OSI. Gracias por su atención.